Hola de nuevo. Vamos a trabajar en esta ocasión con texto. Lo que vamos a hacer es usar cadenas de caracteres para llevar a cabo distintas operaciones con el texto. Algunas podrán sustituir unas palabras por otras podrán compararlas, otras cambiarán la mayúscula a minúscula o la minúscula a la mayúscula, etc. Nos vamos a ir a este archivo que ya habíamos utilizado antes, de hoja de cálculo, y le he añadido una hoja a la que le he llamado texto, donde he puesto varios nombres y apellidos, ficticios por supuesto, de estudiantes. Lo vamos a poner un poquito más grande y vamos a ver algunas de las funciones que yo considero más interesantes. Por supuesto hay muchas más, pero conociendo la dinámica de estas que tenemos aquí, prácticamente pueden utilizarse cualesquiera otras. Vamos a empezar por la de igual. Bien, nos vamos al botón de las funciones y buscamos texto. Y dentro de texto cogemos igual. Fijaros que tenemos que poner dos cadenas distintas de caracteres para poderlas comparar entre sí. Entonces vamos a comparar dos cualesquiera, que sería esta primero, el A1, y punto y coma o control y alumno Pérez. Si clico en Enter, lo que me va a dar es falso. Bueno, vamos a quitar el autocompletar. Falso, lógicamente porque son distintos. Pero si yo copiase alumno Pérez en esta otra celda y comparase la celda A1 con la A3, damos esta y ponemos esta, me daría verdadero. Vamos con la de izquierda. Nos iríamos a funciones, texto, izquierda. Y lo que tenemos que insertar es la cadena de valor. Nosotros vamos a poner cualquiera de los nombres y un número de caracteres que tenemos que especificar. Por ejemplo, puedo poner alumno Pérez, punto y coma, y voy a colocar un 2. Eso le estoy diciendo que elija los dos primeros caracteres del contenido de la celda A1. Entonces me colocaría al. Si en vez de 2 pusiese 3, cogería alu. Y si le pusiese 8, cogería todos aquellos caracteres, incluido el espacio en blanco. Un espacio en blanco también es un carácter. El de derecha sería prácticamente igual, solo que en vez de empezar por la izquierda, empezaría por la derecha. Texto, derecha, pondríamos, vamos a poner otro, por ejemplo, alumna Martínez, punto y coma, y le pondríamos 3. Debería de salir mez, efectivamente. Si en vez de 3 ponemos 6, cogería el espacio, que es un carácter, y Gómez. La siguiente es el split. Vamos a insertarla desde aquí mismo, igual, y empiezo a escribirlo, y me sale directamente aquí. Esta función lo que permite es separar caracteres de una misma celda donde contiene más de un carácter. Clicamos y nos dice que insertemos el texto, el delimitador y cómo vamos a dividir por carácter. Y además le podemos añadir que quite el texto vacío o los espacios en blanco que nosotros llamamos, ¿verdad? Pues bien, el texto que yo voy a incluir es el de alumna Martínez. El siguiente paso, ponemos punto y coma, el siguiente paso es el delimitador. Esto significa que le tengo que decir qué parámetro voy a usar para separar todo el contenido de texto que hay en esa celda. Como es un espacio lo que está separando cada uno de la cadena de caracteres, pues lo que hago es poner comilla, espacio, comilla, punto y coma, y ahora tenemos que poner la división por carácter. En este caso, lo que va a hacer es que se van a dividir los argumentos. Como veis, es opcional y en principio no nos haría falta. Lo mismo con lo de quitar el texto vacío, porque lo vamos a usar ahora, también opcional, lo vamos a usar ahora para que nos separe las cadenas de caracteres. En ambos casos, en dividir por carácter y en quitar texto vacío, siempre nos saldrá o verdadero o falso. Entonces vamos a quitar esto, vamos a cerrar el paréntesis y lo que nos va a hacer es analizar el texto de la celda A6 y nos va a separar el contenido por el delimitador que hemos señalado, que es un espacio. Y lo que va a crear es una celda para cada uno de los caracteres. Es decir, una celda para alumna, otra para Martínez y otra para Gómez. Clicamos en Enter y aquí lo tenemos. Esta otra, la de concatenar, es justo lo contrario al split. Vamos a escribir como siempre igual con y ya nos aparecen las dos funciones que nos permiten y que coinciden con concatenaciones. Nosotros vamos a utilizar la de concatenar cadenas. Lo que hay que insertar siempre es el espacio entre comillas.
cualquier cosa que queramos insertar tiene que ser entre comillas. Pues vamos allá. Le vamos a decir que coja el nombre de la alumna, punto y coma, o control, acordaros, el de Martínez y el siguiente con control. Pero fijaros que en el bocadillo ya me está diciendo que lo va a poner todo junto. O sea que si le damos a Enter, nos pondría toda la cadena de caracteres junta. Para separarlo, como hemos dicho, aquí, después de la coma, deberíamos de incluir comillas, espacio, comillas, punto y coma. Y en el E5 exactamente igual. Añadiríamos comillas, espacio, comillas, punto y coma y F5. Si ahora pulsamos Enter, nos habría separado cada uno de los caracteres. Es decir, nos encontraríamos nombre y apellidos totalmente separados. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es extraer. Esto lo que hace es de una secuencia de caracteres extraer aquella que yo considero la adecuada. Entonces escribimos igual extraer y en este caso nos dice que insertemos la cadena de caracteres donde va a empezar a contar como el primer carácter y la longitud que tiene esos caracteres, es decir, la longitud que tiene el apellido, si es lo que quisiéramos sacar, el apellido. Entonces lo vamos a hacer para el ejemplo de Martínez, entonces le voy a señalar la celda A6, punto y coma, y le tengo que decir ahora cuál es el carácter de inicio, pues vamos a contarlo. Alumna tiene 2, 4 y 6, pero el espacio también cuenta, 7, luego el primer carácter a contar sería el 8, punto y coma, y tenemos que añadirle cuál es la longitud de esa cadena de caracteres. Es decir, cuántos caracteres ocupan Martínez. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues le ponemos 8 también. Cierro paréntesis y pondrá Martínez. Si aquí hubiésemos puesto en vez de 8, 10, lo que haría sería sacar los 8 de Martínez, el espacio y el siguiente carácter que es la G. Vamos a la siguiente, text join. Esta función lo que nos permite es agrupar distintas cadenas de caracteres que están en celdas distintas. Entonces vamos a escribir igual text y aquí me aparece ya join. Y lo primero que me dice que defina cuál es el delimitador. El delimitador, lo que vamos a poner nosotros es que sea el de espacio en blanco, para que devuelva los caracteres con la separación de ese espacio. Entonces pondremos comilla, espacio, comillas y punto y coma. Y aquí nos propone que ignoremos las celdas vacías. Bueno, esto es muy interesante para electrónica digital, pero aún así lo vamos a poner. Pondríamos aquí verdadero y con ello le estoy diciendo que las celdas que estén vacías no se incluyan. Quitaríamos esto, punto y coma. Y ahora le voy a hacer referencia a las celdas que yo quiero que una, que serían esta de aquí, D5, F5. En el bocadillo ya se ve cómo lo va a unir. Cierro paréntesis y Enter. Fijaros que es justo la contraria de la de split y muy parecida a la de concatenar. Que a propósito, en concatenar, si la edito y quiero que me ponga los apellidos y luego el nombre con una coma, tendría que poner aquí, en vez de D5, quito D5, pongo E5, en el E5 lo quito y pongo Gómez, F5, y aquí en vez de el espacio en blanco que lo tenga como carácter, pongo una coma, y por último, en vez de el F5, pondría la celda donde está el nombre, que sería D5. Y aquí lo tenéis, sería Martínez Gómez, alumna. Clicamos en Enter y aquí está, separados por una coma. Y para hacerlo mucho mejor, editamos y en esta coma además le añadimos un espacio. Enter y ya tendríamos Martínez Gómez, coma, espacio, alumna. Bien, vamos ahora al de sustituir. Escribimos igual sustituir y este lo que nos hace es reemplazar un texto que ya existe en una cadena por otro ya existente. Entonces aquí lo que vamos a decirle es que nos cuente, por ejemplo, en la alumna Sánchez, punto y coma, y el siguiente paso es el de definir cuál es la cadena de búsqueda. Y eso habría que hacerlo entre comillas. Entonces, por ejemplo, fijaros que hay 3 AES y le voy a decir que entre comillas las AES, ojo, minúsculas, las cambie por la letra I, por IES. Y el siguiente sería el número del caso, o sea, ponemos punto y coma, que significa que va a cambiar aquel que yo le ponga. Por ejemplo, si pongo un 2, lo que va a hacer es sustituir la A por la I de la segunda, es decir, de la Sánchez. Ojo que la A mayúscula no la cuenta, solamente contará la A minúscula de alumna y la A minúscula de Sánchez. Entonces le vamos a poner un 2, cerramos paréntesis.
Fijaros que no me ha cambiado la Sánchez, porque la Sánchez tenía una tilde, entonces no la tiene en cuenta. Vamos a poner en vez de 2, 1, y lo que hará será sustituir la primera, Alumni Sánchez. Es decir, el carácter hay que definirlo exactamente, si es mayúscula, minúscula, si tiene tilde, si no la tiene, etc. Otras funciones que son muy interesantes son las de mayúscula y minúscula. La primera lo que hará será pasar todos los caracteres de texto a mayúscula y la segunda de mayúscula a minúscula. Entonces vamos a poner aquí, igual, como siempre, mayúsculas, es mayúsc. Y en este caso solamente tenemos un argumento, es decir, le tenemos que decir dónde se encuentra el conjunto de caracteres que vamos a cambiar. Entonces, bueno, yo voy a poner alumno delgado. Fijaros que en el bocadillo ya se aprecia, cierro paréntesis y ya lo tendríamos. Y en este otro caso, minúscula. Y en este otro caso, igual, minúsculas, que la tenemos aquí, minusc, exactamente igual. Con señalarle la celda es más que suficiente. Pondríamos alumno Pérez y lo pasaría todo a minúscula. Vamos a ensanchar estas celdas para que se vea todo el contenido y se vea mejor. La siguiente también es bastante interesante porque no es especialmente para texto, sino para todos los datos alfanuméricos que haya en una celda. Lo que hace es contar las celdas donde hay datos alfanuméricos. Entonces ponemos igual contar a y le decimos el rango donde quiero que cuente. Cerramos paréntesis y nos salen 6, 3 y 3, 6. Ojo que si le hubiésemos dicho que el rango va desde la celda A1 a la A8, nos debería de contar 7, porque en la celda A7 no hay datos. Le damos a Enter y efectivamente. Sin embargo, si yo pongo algún dato en la celda A7, ya me cambiaría a 8. Sería muy interesante para contar alumnos. Esta función se distingue de la de contar en que detecta datos alfanuméricos. Si escribiésemos solo contar, solo tendría en cuenta datos numéricos. Por ejemplo, si aquí le quitamos la A, nos tendría que salir un 0 porque no hay ningún número. Efectivamente, 0. Bueno, volvemos atrás y vamos a ver ahora el largo. El largo lo que hace es contar el número de caracteres que hay en una celda. Vamos a buscarlo. Largo, aquí lo tenemos. Lo que hace es definir la longitud de una cadena de caracteres. Solamente nos pide que le incluyamos el texto. Entonces, por ejemplo, si yo señalo la celda D2, donde está la palabra true, cierro paréntesis, me va a contar los caracteres que tiene la palabra true, que son 4. 1, 2, 3 y 4. Así que si la vuelvo a cambiar por uno de los alumnos, alumna Martínez, contará todos los caracteres que hay en esa celda, incluidos los espacios. Clicamos y serían 21. Bueno, no lo voy a contar, pero no lo creemos. En cambio, si quito la celda A6 y pongo la celda A7, me debe de contar uno nada más, efectivamente. Y la última función me parece también muy interesante porque nos permite sustituir la primera palabra por una mayúscula. Por ejemplo, igual nom propio pone mayúscula la primera letra de cada una de las palabras que hay en la celda. Aquí solamente tenemos que decirle cuál es el lugar donde se encuentra el conjunto de caracteres. Entonces yo voy a poner este de aquí. Fijaros que ya tiene la primera de las letras mayúscula y si cierro paréntesis y doy a Enter, pues ya estaría, ¿no? Sin embargo, en alumna Martínez le voy a quitar la A, se la voy a poner minúscula, la M se la voy a poner minúscula y la G se la voy a poner minúscula. Y aquí vamos a quitar la celda A8 y vamos a poner la celda A6. Y lo que hará será cambiar la primera de las letras de cada una de las cadenas de caracteres por una mayúscula. Efectivamente, aquí está. Bien, y con esto damos por concluido las funciones de texto. Hay muchas más, pero creo que son las más interesantes. Hay alguna otra que vamos a ver en la parte del curso más avanzado. Nos vemos en el siguiente.